Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. En un mundo que cambia aceleradamente por la digitalización, la sostenibilidad y la nueva economía, las organizaciones necesitan líderes capaces de anticipar y transformar con propósito. Nuestros programas integran inteligencia artificial, sostenibilidad, marketing, finanzas y gestión de las personas, conectando el conocimiento con la acción. Un negocio SPEN de la Universidad de Chile, educación ejecutiva que impulsa el crecimiento de las personas, las organizaciones y el país. Más interés en lo que te gusta, sin interés en lo que pagas. Paga lo que quieras con tus tarjetas de crédito Scotiabank. Hasta 12 cuotas sin interés en comercios. 18 y 24 cuotas sin interés en viajes y automotriz. 10 y 12 cuotas sin interés en educación. 18 cuotas sin interés en el pie de tu nuevo hogar. Acumula experiencia sin interés. Elige ser Scotiabank. Scotiabank. La grandeza ya no es solo el tamaño. Hoy la verdadera grandeza evoluciona, se redefine, se transforma en una más silenciosa, más consciente. Porque ser grande ya no es llegar primero, es cuidar el camino a los tuyos y al mundo que te recibe. The All New Palisade híbrido. La grandeza toma una nueva forma. Las 7:38. En el estudio, el ex ministro de Hacienda, Mario Marcel. Mario, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Gracias por invitarme. Muy buenos días. Casi le digo ministro, en la costumbre. De 13 Radio. ¿Ah? Que casi le digo ministro, la costumbre. Sí, hay gente que me para en la calle y que me trata todavía así. Va a seguir como ministro un buen rato. Oiga, ¿hablemos de economía? Sí, hablemos del IPOM. ¿Usted está de acuerdo con esta mirada que hace el gobierno, que hace su sucesor, Nicolás Grau, respecto de que los datos hablan de una buena gestión económica? Bueno, estuvo a cargo suyo durante un buen rato, en todo caso, pero de una buena gestión económica del gobierno que permite que los números de aquí en adelante sean mucho más positivos que los que veníamos trayendo? Claro, o sea, a ver, lo que plantea el ministro no es algo de ficción, ni es una proyección. Tiene que ver con los números que hoy día ya tenemos. O sea, en estos momentos la economía chilena, lo que es el producto no minero, o sea, sacando fuera la minería, está creciendo al 3%. Y está creciendo al 3% desde hace ya varios meses. Estoy hablando de crecimiento comparado con un año atrás. Y cuando cerremos este año, probablemente también vamos a ver una cifra de esa magnitud, ¿no? La minería nos ha tirado un poquito para abajo porque entre el accidente del Teniente y un par de explotaciones grandes que han bajado su producción, ha generado una cifra negativa para la minería, pero para el resto de la economía, que es lo que más importa en términos de generación de empleo, de dinámica, de actividad, Chile en este momento está creciendo al 3%. O sea, después del shock de los primeros años, porque había que normalizar, teníamos 14% de inflación, o sea, veníamos mal. Después de ese shock, ¿la cosa se volvió a normalizar, por decirlo así? Claro, o sea, la economía se reequilibró, se normalizó. Para eso, ¿cierto? Hubo que trabajar mucho en el 2022, 2023. Y ya el 2024 ya vimos ahí un cierto punto de inflexión en que ya se fue dejando atrás todos esos desequilibrios anteriores. Y la economía ya empezó a crecer con su propia fuerza, con sus propios pies. Y ese crecimiento se va volviendo, de hecho, cada vez más positivo, en el sentido de que en el 2024 todavía teníamos un cierto impulso fiscal, todavía teníamos algunos temas de normalización, pero ahora en el 2025 el motor del crecimiento está siendo la inversión. No tiene doping, digamos. No. Claro, la inversión, ¿cierto? En el IPOM, está proyectándose este año con un crecimiento del 7%. Es un crecimiento bastante importante. El Banco Central también corrigió al alza las proyecciones de crecimiento para el próximo año. Claro, estamos hablando de la inversión como la miden normalmente los economistas, en la formación bruta de capital fijo. Digamos, exactamente. ¿no? Y eso no es casualidad porque ya desde hace 2 años
que el catastro de proyectos de inversión de la Corporación de Bienes de Capital viene creciendo sistemáticamente. Eso, a propósito de eso, hay una controversia porque la portavoz de la oficina del presidente electo dice, bueno, aquí hay señales, los empresarios echaron a funcionar, pusieron a funcionar las calderas, esto porque hay una expectativa respecto al nuevo gobierno. Sí, mire, hemos tenido otra oportunidad en que un gobierno saliente y un gobierno entrante se disputan, ¿cierto?, el mérito de que la economía esté mejor. A mí lo que me importa es que la economía esté mejor. Ya, no sé, Yo creo que eso es lo que le importa a la mayoría de la gente. ¿es una discusión ociosa? Creo que es una discusión en la cual quizás nunca nos vamos a terminar de poner de acuerdo. Pero los números, o sea, lo importante es que los datos que estamos viendo ahora son datos de ahora, de los meses pasados, del último año. No son datos del futuro. Las proyecciones son positivas. Yo creo que fui el primero que señaló que para el 2026 probablemente íbamos a estar creciendo al 3%. Hoy día ya hay varios más que lo están Bueno, el diciendo. IPOM mismo, ¿no? Al Banco Central. Digamos. Claro, da un rango que termina en 3%. Y le voy a agregar otra cosa, A ver. que es probable que durante buena parte del próximo año la inflación esté por debajo del 3%. O sea, debajo de la meta del Central, digamos. Así es. Sí, ¿eh? Sí, Esa es su proyección. así es. La vamos a grabar, esto queda grabado. Ya, claro. Eso lo cobramos en un año más. Oiga, Así me aseguro otra entrevista. no, pues, por favor, te he invitado permanente. Oiga, el mérito de la normalización. Hay muchos que dicen, sí, el gobierno normalizó, ayudó al Banco Central, por cierto, a la inflación, pero a usted le correspondió un ajuste relevante, más de un 20% de ajuste del presupuesto fiscal, en fin, todo lo que vivimos el 2022 y el 2023 principalmente. Pero también hay muchos que se preguntan, bueno, ¿y no contribuyó el sector que gobernó a partir del 2022 también con el desequilibrio? Recuerdo cuando se discutía sobre el IFE, se discutía, bueno, la votación a favor de los retiros de fondos, no se lo estoy achacando a usted, digamos que era presidente del Banco Central y se opuso terminantemente, pero había una cosa donde cualquier ayuda siempre era insuficiente. Insuficiente era el adjetivo de moda para calificar cualquier cosa que hiciera el gobierno de Sebastián Piñera, y eso contribuyó un montón a también meterle mucha plata a la economía, digamos. Entonces, también el gobierno posterior contribuyó al desequilibrio financiero, ¿no? Bueno, yo digo que la economía chilena del 2019 en adelante no tuvo 2 shocks, sino que tuvo 3. Tuvo el shock del estallido social, tuvo el shock del COVID-19 y tuvo un shock populista. Y eso en el 2021 en particular, todo el sistema político fue parte de ese shock populista. Porque tenemos que acordarnos que los retiros de fondos de pensiones fueron aprobados con grandes mayorías. Uh-huh. Incluso hubo un proyecto del gobierno de la época, ¿cierto? El segundo retiro fue un proyecto del gobierno. Y en el tema de los mínimos comunes, ¿cierto? Cuando se creó el IFE universal con esta cobertura de más de 80% de la población, que implicó un desequilibrio fiscal muy grande, también participaron todos los sectores políticos. Aquí no hay ningún sector que se salve de ese momento. De hecho, hay partidos que no firmaron el acuerdo porque encontraban que era muy poco. Ya estamos hablando de $12.000 millones. También es cierto. También es cierto. Entonces, yo creo que es una lección que todos tenemos que aprender. Yo creo que se aprendió porque, de hecho, después ya en el gobierno actual, cuando vinieron nuevas propuestas de retiro, ya tuvieron mayorías que rechazaron esas propuestas. Entonces creo que todos se dieron cuenta de que fue un momento de exceso, que en primer lugar había que parar esa dinámica y en segundo lugar se necesitaban políticas que ayudaran a reequilibrar la economía, y eso es lo que hizo el Banco Central con la política monetaria y lo que hizo el gobierno con la política fiscal. Estamos con el ex ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, a usted le tocó hartas veces negociar el reajuste fiscal y ahora hay una controversia por este par de cláusulas que están en el acuerdo con los empleados fiscales. Hay que ver todavía cómo viene redactado eso en el proyecto, que todavía no ingresa. Pero donde hay muchos que en la oposición, la actual oposición, que ya están denunciando que hay un cierto amarre porque se hace mucho más difícil despedir a algunos funcionarios y porque además se baja el concepto de la confianza legítima, que ya estaba en discusión todo este año, se baja a 2 años, cuando incluso yendo a la norma que había como consuetudinaria era de 5 años. ¿Qué le parece el acuerdo al que se llegó? Sí, mire, a ver, yo creo que nosotros tenemos un tema bastante de fondo relacionado con el tema de la inamovilidad, estabilidad de los empleados públicos,
que llevamos muchos años discutiéndolo y que no lo hemos podido resolver. Los funcionarios buscan mayor estabilidad, es legítimo que lo hagan. Eso durante bastantes años se reflejó en unos instructivos del Ejecutivo para la renovación de las contratas, y eso lo aplicaron gobiernos de distinto sello político. Instructivos que seguían más o menos los mismos Seguían parámetros. más o menos la misma estructura, la diferencia es que ahora eso se propone ponerlo en la ley. Ahora, ¿qué es lo que eso refleja? Eso refleja que en Chile, de cerca de 500.000 de empleados públicos, 400 y tantos mil, tenemos más o menos 120.000 funcionarios que son de planta y todos los demás son de contrata. Y la contrata es un régimen laboral bien especial porque, ¿cierto?, a diferencia del Código del Trabajo, una contrata en teoría, ¿cierto?, se termina un contrato a plazo fijo termina el 31 de diciembre, claro. Y en teoría, si no se renueva, ¿cierto?, la persona se queda sin empleo, sin ninguna compensación, nada. Claro, sin vínculo. Digamos. Claro. Ahora, claro, con el correr del tiempo se ha ido generando una cierta jurisprudencia, está ciertos pronunciamientos de los tribunales de justicia, la Corte Suprema, del anterior Contralor, el Contralor Bermúdez, otra diferente de la Contralora Dorothy Pérez. Que tienen criterios distintos respecto al tema de la confianza legítima, es decir, ¿qué es lo que esto significa, cierto, para los que no son empleados públicos y no conocen esta realidad? Significa que a partir de un cierto número de renovaciones de contrata, cierto, el funcionario o funcionaria tendría derecho a que se le renovaran automáticamente hacia adelante. Pero la contrata nunca fue pensada para que funcionara así. Claro, porque en la práctica de esa manera genera una especie de planta paralela. Digamos. Claro, la contrata siempre fue pensada como un régimen laboral para empleos de duración limitada, ¿cierto?, para funciones muy específicas. Pero claro, con el correr del tiempo, buena parte del aumento del empleo público se ha ido canalizando a través de la contrata. Entonces, claro, se van generando este tipo de escenarios, con seguridad, ¿cierto? Bueno, yo no conozco los detalles de la negociación y las conversaciones que hubo, pero con seguridad es algo que plantearon los funcionarios porque lo han hecho durante varios años, para ellos es muy sensible además los momentos de cambio de gobierno, pero siempre está en el criterio del gobierno si es que lo acoge o no y se lo incorpora a una ley propiamente tal. Es primera vez que se incorpora la ley, entiendo, ¿no? Entiendo que es así, sí. Yo creo que aquí, ¿cierto?, hay mucha gente que de hace tiempo que viene hablando de hacer cambios en el estatuto administrativo, pero yo creo que nunca hemos llegado muy lejos en términos de en qué consistirían esos cambios. Porque en el caso del empleo público, el tema de la estabilidad tiene que ver también con ciertas garantías que da el Estado, no solo a sus funcionarios, sino que lo que les da al público, ¿cierto? Porque si tuviéramos una situación en la cual los empleados públicos pudieran ser despedidos en cualquier momento sin ninguna expresión de causa, bueno, tendríamos un clientelismo político infinitamente superior al que hoy día discutimos. Entonces, yo creo que es ahí donde tenemos una gran deuda. Ha costado mucho estructurar una conversación en torno a eso, ha costado mucho entender que en el sector público no tiene por qué haber un solo régimen laboral para todo el mundo, que es algo que fue en buena medida un legado de la dictadura. Sí, pues, el estatuto administrativo es del 89. Exactamente, es del 89. Que un poco así, emulando la lógica de las Fuerzas Armadas, tiene la idea de un régimen comprensivo en que, ¿cierto?, alguien desde el cargo más bajo podía llegar hasta un nivel muy alto en la administración y que se aplicaba por igual a todo el mundo. Pero lo que pasa es que en el sector público la gente no hace lo mismo. O sea, es muy distinto un funcionario que aplica potestades legales, por ejemplo, alguien que fiscaliza, que aplica multas, que aplica regulaciones, es muy distinto de un funcionario que presta servicios. O sea, es distinto un funcionario de impuestos internos que un TENS en un servicio de salud. Claro, no tiene por qué tener el mismo régimen legal. Ahora, ese es el problema de fondo. Ahora, en la práctica, lo que se cuestiona aquí es que haya
personas que han sido contratadas en función de su pensamiento político, de la confianza legítima, de la confianza, para no confundir, de la confianza que generan en el gobierno de turno para llevar adelante la administración, una cuestión que es totalmente legítima, para que no atornillen al revés, como se decía antes, y que si son contratados en función de esa preferencia política, no tienen por qué tener un régimen especial cuando el gobierno cambia, digamos, ¿no? Sí, pues, o sea, aparte de esa discusión sobre cómo debería funcionar la administración pública, es que los cargos que son políticos deberían cesar, ¿cierto?, con el término del gobierno correspondiente. O sea, no deberían en quedar la comprendidos práctica, en esto, en la ¿no? práctica eso ocurre, me han tocado varios cambios de gobierno y esos recambios ocurren. La diferencia que tenemos ahora es que tenemos un futuro gobierno que se ha planteado como un tema el reducir el empleo público. Entonces, eso es lo que creo que en buena medida ha alimentado este temor de los funcionarios y que al final le ha llevado a este tipo de soluciones que no son óptimas. Ya, pero como concepto, alguien que es contratado por una confianza política que tenga que ser despedido con más argumentos que la confianza política no suena razonable, ¿no? O sea, el que fue contratado por confianza política debería renunciar cuando cambia el gobierno. Y punto. Sí. ¿Es posible que este acuerdo usted que tiene experiencia en este tipo de acuerdos, es posible que este acuerdo lo haya hecho el ministro de Hacienda sin la voluntad o el permiso, por decirlo así, del propio presidente? No lo sé, no voy a especular sobre lo que ocurre dentro del gobierno. Ya, no, pero ya no solo en términos de cómo se ejecuta una negociación de este tipo. Ahora, solo para que no nos quedemos solo con este tema, recordemos también que esta negociación dio como resultado un reajuste del sector público muy prudente de 3,4%, que es más o bien menos la inflación del consistente, año, ¿no? claro, que es bien consistente con ¿cierto?, el esfuerzo por seguir consolidando las finanzas públicas. Así que eso yo creo que es importante valorarlo. A propósito de eso, el próximo gobierno tiene entre sus planes una reforma tributaria que disminuiría los ingresos fiscales, una rebaja en las contribuciones de la primera vivienda o la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda, que también rebajaría algunos de los ingresos del fisco. ¿Cómo se puede financiar una cosa como esa? ¿Solo se puede financiar se puede financiar solo con crecimiento? Mire, el crecimiento, esto hace un par de años atrás, cuando se formó esta comisión que presidió Manuel Marfán, como parte del trabajo del pacto fiscal, estimó cuántos ingresos adicionales se generaban con el crecimiento. Y esa estimación fue del orden de los 500 millones de dólares anuales por un punto adicional de crecimiento. ¿Ya? Entonces, por supuesto que es importante que la economía crezca más, es bueno que genere mayores ingresos, pero no genera un tsunami de ingresos fiscales. Una locura, ya. Es bastante, yo diría, bastante moderado. Entonces eso primero tenemos que tenerlo claro. Y por esa razón es que, ¿cierto?, si se quiere hacer rebajas de impuestos, que cierto, por supuesto que es legítimo, es parte de la agenda del gobierno, la pregunta relevante es si va a haber o no va a haber una compensación. Es decir, si va a haber alguna otra medida que aumente los ingresos por otro lado o que rebaje los gastos en la misma magnitud, porque si no eso significa mayor déficit fiscal. ¿Cómo lo plantea usted en su proyecto de reforma tributaria para bajar el impuesto corporativo? Claro, nosotros propusimos un proyecto que rebajaba la tasa del impuesto de primera categoría de 27 a 24% y que tenía una serie de otras medidas que lo compensaban. Había una tasa a la primera distribución de dividendos, estaba el régimen dual en materia tributaria, en materia de impuesto a la renta. Marginalmente en algún segmento de renta. Claro. ¿No? Entonces, ahora esto yo creo que es importante porque esto es algo que observan muy de cerca los inversionistas, las clasificadoras de riesgo, etcétera. Y hemos tenido casos en el mundo en los últimos años en los cuales una agenda de rebaja de impuestos sin algún tipo de compensación ha sido castigado por los mercados. Entonces en esto hay que ser bien cuidadoso. La gradualidad no resuelve las cosas, solo las demora. Pero tenemos que tener claro de que en Chile hoy en día
el principal factor que presiona las finanzas públicas es el envejecimiento de la población, eso presiona el gasto en salud, presiona el gasto en educación, y por lo tanto, en pensiones, y por lo tanto, es cierto, tenemos que tener claro cuál es la dinámica que tienen estas cosas en el tiempo. Una última cosa para que se pueda tomar su café. Sí. El presidente electo, en una entrevista que le concedió a Tele 13 ayer, dice que no ve conflicto de interés en que un viceministro de Economía argentino pueda renunciar y operar al día siguiente, una semana después, un mes después, como ministro acá en Chile, ministro de Economía o de Hacienda, lo que sea. ¿Usted ve que hay un conflicto de interés en eso? ¿O un potencial conflicto de interés? O sea, yo creo que el que tiene que formularse ese juicio es el presidente, que es el que nombra a sus ministros. No, él dice que no, digamos. Él dice que no lo ve, que no ve conflicto de interés. Sí. Mire, yo no quiero profundizar sobre el caso en particular porque después parece que yo estoy haciendo como anticampaña, como lobby en favor de algún candidato, pero pero teóricamente hablando, no sé, tendría que darle muchas vueltas. Lo que le puedo decir es que yo conozco el caso de Mark Carney, que fue presidente o gobernador del Banco Central de Canadá. Después fue gobernador del Banco of England y ahora es primer ministro de Canadá. Así que ahí tenemos el caso de una persona que cambió de país ejerciendo el mismo cargo y ahora más encima es primer ministro. O sea, ya, pasan esas cosas. Sí. Mire, le iba a decir ministro, no, Mario, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias a ustedes y muy buenos días. Con el ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, aquí en Mesa Central. La pausa y estamos de vuelta de inmediato con el Rat Pack.